Soy Crisbeth Vigo, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y miembro del Grupo de Investigación de Derechos Humanos que dirige la doctora Elizabeth Salmón. Para conocer quién es un refugiado, actualmente se debe recurrir a tres instrumentos internacionales básicos. El primero de ellos es el que tiene alcance universal y que tiene validez y vigencia a nivel de todos los estados. Y este es la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Posteriormente se emitieron dos instrumentos internacionales con la finalidad de responder a la realidad de cada región. En 1969 se emitió la Convención de la Organización de la Unión Africana, en virtud de la cual se amplía la definición de refugiado que recoge inicialmente la Convención de 1951. Posteriormente, en nuestro continente, los estados adoptaron la Declaración de Cartagena de 1984. Estas dos declaraciones establecen definiciones ampliadas del término refugiado, en donde el elemento de la persecución por motivos políticos, nacionalidad, raza o pertenencia a un determinado grupo social van dejándose de lado para considerarse situaciones objetivas en el país de origen como la agresión extranjera, la ocupación o dominación y también violaciones graves a los derechos humanos, la violencia generalizada en los países de origen u otros eventos que perturben gravemente el orden público. Estas nuevas causales que fundamentan la huida de las personas de su estado de origen son las que se incluyen con las definiciones ampliadas de estas dos declaraciones a nivel regional. Son muy importantes porque permiten superar algunas limitaciones iniciales de la Convención de 1951, se adaptan a las realidades de cada región, particularmente en África era un continente que sufría de conflictos armados internos y en virtud de ello se generaron grandes movilidades de desplazados en el continente. Por nuestra parte, en la región, los desplazamientos forzados de Centroamérica motivaron la Declaración de Cartagena, que hoy en día ha sido incorporada en la legislación de aproximadamente 16 países de la región. Cada país ha incorporado la Declaración de Cartagena con algunos matices. En nuestro caso, por ejemplo, incluye dos causales que están recogidas en la Convención de la Unión Africana, no en la Declaración de Cartagena, y tampoco en nuestra legislación se reconoce la violencia generalizada como una causal para otorgar refugio. Sin embargo, en nuestra legislación se ha contemplado la posibilidad de reconocer a personas como refugiados en virtud de esta declaración. Es por ello que actualmente han venido la Comisión de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido aceptando solicitudes de refugio. Claro que en menor medida que las que se podría esperar debido a las, digamos, fortalezas que tiene esta convención. Una de ellas es la calificación prima facie, que significa que si se le reconoce a un individuo la calidad de refugiado en virtud de la Declaración de Cartagena, se debería reconocerles a los demás individuos que provienen del mismo país, porque precisamente esta declaración evalúa las condiciones objetivas antes de las condiciones subjetivas que son tomadas en cuenta en la Convención de 1951, en donde el temor fundado de persecución es el elemento fundamental para conocer quién es un refugiado. La actitud del Estado peruano en relación a la migración venezolana, desde el punto de vista teórico, ha sido muy llamativa en la región. De hecho, el gobierno peruano ha encabezado el Grupo de Lima que emitió esta declaración en virtud de la que se reconoce la violación masiva de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, no hay una correspondencia entre lo que el Estado peruano manifiesta en sus declaraciones, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, con lo que ocurre en los hechos.
porque lo que ocurre en los hechos es que si bien se están recibiendo solicitudes de refugio en el Perú, inclusive Perú es uno de los países de destino elegidos como para los migrantes venezolanos más atractivo debido al permiso temporal de trabajo o debido a lo que las otras personas les comentan sobre las condiciones de amabilidad que existe en nuestra sociedad. No existe esta correspondencia entre el disfrute formal de los derechos y el goce efectivo de los mismos. Un ejemplo de ello también se puede verificar con el caso del acceso al trabajo, que fue promovido por el Perú encabezando esta tendencia de otorgar permisos temporales de trabajo. Sin embargo, esta medida acaba de finalizar su vigencia y también ha sido cuestionada desde muchos aspectos. Un aspecto principal que se cuestiona sobre esta medida tiene que ver con el requisito de la admisión de que estas personas hayan ingresado al territorio peruano de manera regular con todos los documentos en regla, lo cual evidentemente no puede ocurrir en todos los escenarios, debido a que precisamente las situaciones de falta de accesos básicos en Venezuela impiden a estas personas gestionar los documentos necesarios para transferirse o para desplazarse a otro país. Por ejemplo, conseguir un pasaporte, conseguir la visa, etcétera, tienen costos demasiado elevados que ellos no pueden cubrir. Por ello, usualmente usan rutas o vías informales para el ingreso a los territorios de destino. En este caso, estas personas no podrían hacer uso de estos tipos de permisos. Y por otro lado, un problema adicional que se podría verificar es en el acceso a los servicios básicos, acceso al servicios de salud, asistencias, etcétera. Hay muchas organizaciones, incluso el ACNUR estableció una oficina en Lima. Antes no había una oficina en Lima, ahora existe una oficina en Lima en virtud de este contexto y de todo el impacto que ha generado la migración venezolana. En ese sentido, habría que seguir transferir, digamos, los compromisos asumidos formalmente por el Estado a la práctica y de esta manera encaminar la situación actual de los refugiados en un contexto en el que se respete efectivamente sus derechos fundamentales en las sociedades de acogida, en este caso como es nuestro país. La tendencia global en migraciones, según el ACNUR y según la Organización Internacional de Migraciones, nos señala que este flujo va a continuar saliendo. Hay una encuesta realizada el año pasado a jóvenes venezolanos en la que arroja que ellos tienen intenciones de migrar a otros países. La mayoría de países en la región que son elegidos como principales destinos para los migrantes venezolanos son Perú, Chile, Argentina y también tenemos a Estados Unidos o Canadá. En ese sentido, la migración no va a disminuir y por lo tanto las políticas de control migratorio, lejos de estar enfocadas con un aspecto de seguridad, fortalecer la seguridad, también deben tener en cuenta un enfoque de derechos humanos. Un enfoque de derechos humanos que, dicho sea de paso, también debe incorporar un enfoque de género, un enfoque de interseccionalidad, un enfoque de un modelo social de la discapacidad, porque estos grupos que se trasladan entre las fronteras de los estados no solamente son varones venezolanos, por ejemplo, sino también son mujeres que huyen de la violencia, también son niños, en algunos casos niños separados o no acompañados, también vemos personas con discapacidad, una discapacidad originaria o una discapacidad adquirida producto de la violencia interna, también personas que huyen por haber sido víctimas de delitos graves como la trata de personas. Entonces, las políticas migratorias tienen que tener en cuenta
las necesidades específicas de estas personas para así poderles garantizar una protección adicional, considerando los factores de vulnerabilidad que pueden concurrir en ellos. En este sentido, el Estado peruano debería continuar aplicando en la práctica los compromisos ya asumidos.